este territorio. Entonces voy a continuar, si me permiten. Bueno, como les estaba comentando, en el siglo, en la época de la colonia, digamos, cuando aquí pues todavía habían virreyes y venían muchos viajeros europeos, especialmente naturalistas, eh, durante estos siglos XVII, XVIII, comienzos del XIX, todos se enfocaban en digamos, en visitar aquí la sabana de Bogotá y obligatoriamente tenían que ir hasta el Salto de Tequendama, que lo vemos aquí en este sector de la sabana, aquí en el río Bogotá. Resulta que para ir hasta el Salto de Tequendama había un recorrido, pues habían varios caminos, pero uno de ellos parece ser, y narran estos cronistas y estos antiguos viajeros, que se pasaba por un campo de gigantes. Eso son las primeras crónicas que tenemos de esos siglos. Especialmente la primera persona que conocemos que escribe sobre el campo de gigantes es un virrey. Es este que tenemos a mano izquierda, es el virrey Francisco Gil y Lemos, quien en 1789 hace una descripción de algo que encontró que le llamó mucho la atención, que fue una cantidad de huesos muy grandes que él no se pudo explicar fácilmente. Y él dijo, oiga, me encontré esos huesos yendo hacia el Salto de Tequendama y me llamaron la atención, los recogí, los empacamos en unas cajas y se los llevamos al rey Carlos III, se los mandaron, porque el rey Carlos III estaba haciendo un museo allá en España y les había pedido a todos los virreyes americanos que por favor le enviaran colecciones de cosas raras que encontraran. Entonces, el virrey narra, le voy a leer aquí una pequeña parte de la crónica, él dice que se encontró una colección semejante de huesos en un espacio tan considerable que parece debe atribuirse solo a la especie humana, pues los animales sujetos a morir donde los acomete la última enfermedad no han podido seguramente formar este osario. ¿Qué nos quiso decir el virrey en ese momento? Con esta crónica nos está diciendo que lo que él vio, él creía que eran seres humanos antiguos de una talla muy grande, que posiblemente eran esos seres de los que habla la Biblia, que existían antes del diluvio universal. Por lo tanto, todavía se creía en la palabra de la Biblia tal como la dice, digamos, se interpretaba tal cual, y el virrey pues hacía parte de este pensamiento que todavía estaba, digamos, en gestación, que era el pensamiento científico, y todavía no se explicaban muy bien por qué podían aparecer huesos tan grandes de algunos seres que ya no existían en el presente, entonces se atribuían a un tiempo muy antiguo. Resulta que ahí es donde se acuña el concepto del campo de gigantes, que después, como les digo, con el tiempo, las décadas y los siglos, vienen otras personas a visitar ese mismo campo de gigantes, como Humboldt, que fue un naturalista alemán muy importante. Después viene la expedición botánica, digamos, en cabeza de Mutis, y durante ya después de la independencia vienen otros viajeros o científicos criollos y más tarde algunas campañas científicas propiamente dichas durante el siglo XX. Eso lo vamos a ver más adelante. En todo caso, quiero resaltar que es en este momento, durante la época de la colonia, cuando se acuña el concepto y vamos a ver de exactamente dónde queda este campo de gigantes, porque como bien lo pueden ver en este mapa, aquí está con un signo de interrogación, porque todavía hasta hace muy poco no sabíamos exactamente dónde quedaba. Y esto es lo que les vengo entonces a compartir. Al parecer, este campo de gigantes hace referencia a un sitio donde reposaban huellas de osamentas de grandes mamíferos que ya no existen en el presente. Aquí vemos una foto, un dibujo, pues una recreación de un paisaje de la era de lo que se llamó el periodo pleistocénico. Este es un periodo que empezó hace unos 3 millones de años y se acabó hace apenas unos 10.000, 12.000 años. Y durante todo este tiempo, esos 3 millones de años, el paisaje de la sabana de Bogotá era como lo vemos en esta imagen. Eran pues básicamente una sabana con un gran lago que digamos cubría la gran mayoría de la sabana. El lago a veces retrocedía, a veces se crecía, pero había todo un ecosistema muy complejo habitado por este tipo de seres. Como vemos acá, vemos unos animales que ya hoy en día no existen, desde luego no los identificamos plenamente porque desaparecieron, se extinguieron desde hace unos 10.000 años. Vemos arriba en esta línea de tiempo, vemos varias eras, ¿no? Como simplemente para recordar que la historia de la Tierra, pues,
es muy antigua, tenemos 4.500 millones de años, varias eras, ¿no? La precámbrica, paleozoica, mesozoica y la era cenozoica, que es la que estamos viviendo en el presente, que es la que sucedió después de la era de los dinosaurios. Entonces, digamos que la cenozoica es la era de los mamíferos. Dentro de esa era hay varios periodos y uno de esos periodos es el Pleistoceno, que les estoy mostrando aquí en esta imagen. Durante este periodo fue el periodo de las glaciaciones. La Tierra gran parte de la Tierra se cubrió de hielo, inclusive aquí nuestros cerros de la sabana de Bogotá están cubiertos de hielo, y entonces por eso había un gran lago acá, que era el producto del deshielo de esas grandes glaciales que habían, y se produjo aquí un gran lago. Esta fauna es la que encontramos en la sabana de Bogotá, y estos serían los gigantes a los que hacía referencia el virrey y todos estos naturalistas y visitantes. Solo para recordarles por qué sabemos esta historia, por qué sabemos que existió estos seres y por qué sabemos hoy en día, es gracias en gran parte a la fosilización como vemos aquí en esta foto, que es una foto reciente de un puma que murió en un parque natural por allá en Alaska. Vemos el momento en que muere y él empieza, en este caso está bajo un lago y esos restos se empiezan a depositar en el lago y esos sedimentos se van consolidando hasta formar un fósil de mineral. Es gracias a esa fosilización es que se han conservado esos restos hasta el presente. ¿Y qué hemos encontrado aquí en la sabana de Bogotá? Pues hemos encontrado estos seres. El primero que les muestro es el mastodonte, ese sería nuestro primer gigante, que es uno de los más representativos. Básicamente es una especie, digamos, de elefante. Vemos ahí el tamaño comparado con el del ser humano, de gran porte, con unas defensas, es decir, unos colmillos muy, muy prominentes. Y aquí en la sabana hemos encontrado estos tipos de fósiles y evidencias que las que les estoy mostrando aquí, pues reposan en algunos de los museos, especialmente el Museo del Servicio Geológico Colombiano, aquí en Bogotá, en la carrera 30 con 53, creo, y también en el Museo de la Salle. Estos son provenientes de Mosquera, Cundinamarca. Este es otro de los gigantes, que es el caballo americano. El caballo americano era un caballo más pequeñito que el actual, un poco más pequeño, digamos como un burrito, pero era más robusto. Vemos aquí la comparación entre un cráneo de un caballo americano y el caballo actual. El caballo americano sería este de la derecha. Este caballo americano es originario, casi, digámoslo, oriundo, realmente se dice endémico, de Mosquera, Cundinamarca. Estos restos de este caballo se encontraron en nuestro territorio. Y es un caballo que solo se encuentra acá, en ninguna otra parte del mundo. Se llama, científicamente se le dice Elecus ameripus lasallei, porque fue encontrado por los hermanos de Lasalle, que ahorita más adelante les voy a mostrar. Este es otro de nuestros gigantes, el perezoso. El perezoso gigante, que también se le dice el milodón, es un gran oso perezoso, como los que hoy conocemos son pequeños, pero estos medía hasta 3, 4 metros. También se han encontrado restos, especialmente de sus uñas, de sus garras, como vemos ahí. Él usaba las ramas para ramonear en los árboles, pero también para defenderse. ¿De quién? De este tipo de depredadores que teníamos acá en la sabana de Bogotá, que eran los tigres dientes de sable. Estos tigres siempre pensamos que eso habitaban por allá en Norteamérica, en Alaska, en la era del hielo, pero realmente habitaron desde el norte de América hasta la Patagonia en Argentina. Y aquí los tuvimos también en nuestra sabana de Bogotá. La cuestión es que parece ser que no hay unos restos que hoy en día los podamos identificar, porque se han perdido, digamos, en algún tiempo sí hubo unos denuncios de que se encontraron restos, pero desafortunadamente se perdieron. En todo caso, en la zona de Villaleiva, aquí podemos ver uno de los dientes que se ha encontrado pues, más recientemente, pero tuvimos tigres dientes de sable en Bogotá, sí. Y también este otro, que sería nuestro quinto gigante, que es la paleolama. Pues la paleolama es como una llama de las actuales, un poco más grande, también más robustas, y que poblaban pues todo este continente. Pues gran parte de esas llamas o paleolamas son oriundas de Norteamérica. Ahora, pues resumiendo, dentro de los hallazgos que hemos podido corroborar en la sabana de Bogotá, de esta megafauna del Pleistoceno, pues vemos que hay unas especiales concentraciones. Por ejemplo, encontramos mastodonte en Nemocón,
en Tibito, en Huasca, en Tunjuelito, en Fusagasugá, en Anolaima y en Mosquera. El caballo americano se encontró también, se encontró en Tibito, por ejemplo, y en Mosquera. El perezoso gigante se ha encontrado en Mosquera y en Fusagasugá. Y últimamente se encontró uno en Anolaima, muy recientemente. Y la paleolama, por ejemplo, se tiene noticia de que se encontró en Mosquera, igualmente el tigre dientes de sable. Por lo tanto, si vemos la sabana de Bogotá y empezamos a ver una concentración muy especial aquí, en lo que es el actual territorio de Mosquera, porque ahí vemos tanto gran cantidad de evidencias como diversidad de fauna. Entonces, esto nos empieza a dar un indicio de dónde quedaba ese campo de gigantes que de lo que tanto nos hablaban los virreyes y naturalistas. Pues aquí lo estamos viendo, el campo de gigantes es lo que hoy en día sería este sector al sur occidente del casco urbano de Mosquera, que es la carretera que va hacia La Mesa, el sector que hoy conocemos como Mondoñedo, también conocido un sector como Zabriskie, y bueno, ahí quedan algunas haciendas tradicionales, la misma hacienda Mondoñedo, la hacienda Fute, unas haciendas o unos sectores también que colindan con el municipio de Bojacá y un poquito también con el municipio de Soacha. Todo este sector que básicamente tiene un área de aproximadamente 37 kilómetros cuadrados, es el sector del Campo de Gigantes, que es un promontorio